Aquí desde Buenos Aires nos estamos comunicando con el ingeniero Humberto Ramírez Arbo, que supongo está por allí por el noreste argentino, en alguna de nuestras dos provincias, o en Chaco o en Formosa. ¿Qué tal? Buenos días, Humberto. Hola, buenos días Mario, y un saludo a toda la audiencia. Estoy justamente llegando a Resistencia en este momento, estuve el fin de semana en Formosa y bueno, a disposición para ustedes y sus oyentes. Bueno, perfecto, Humberto. Mirá, hay una noticia que ha tenido muy poca repercusión en Buenos Aires y que a nosotros nos gustaría conocer más, porque nos parece que hay informaciones que están diciendo que las inundaciones a partir de las lluvias de alrededor del 20 de abril en Chaco llegaron a cubrir hasta 1 millón de hectáreas y además esa información dice que agua tanto del Chaco como de Santiago del Estero está bajando hacia el norte de Santa Fe y esto está produciendo, bueno, pérdidas en las cosechas, anegamiento en los caminos, crisis en una parte de la cuenca lechera del noreste de Santa Fe. Querría que nos comentes cómo se está viviendo allí este tema y después entraríamos a preguntarte por las causas y otras cosas. Está bien, mira, en realidad realmente esto es una tragedia para todo el pueblo del Chaco y también de Argentina. Las grandes lluvias comenzaron ya a principios de enero. A Ujú. principios de enero ya había grandes áreas de muchas miles de hectáreas o cientos de miles de hectáreas cubiertas de agua en el suroeste chaqueño. También Resistencia ya había sufrido inundaciones importantes, si bien de pocas horas o de pocos días, ¿no es cierto? Pero y que si bien en las ciudades el daño económico se ve de otra forma, ¿no es cierto? Porque se ve en las viviendas y en la población, pero no en la producción, Ujú. o sea, no en el ingreso de dinero a la provincia, pero también es muy importante. Y bueno, 3 meses después, este, las lluvias se repitieron con mucha mayor intensidad y mayor frecuencia, y realmente hay una gran porción, una gigantesca porción, diría que la del área productiva casi en su totalidad se ha visto afectado, muy afectada, en su mayor parte un área de desastre, Ujú. porque todas el sudoeste chaqueño, que es el área de mayor producción y de de mayor fertilidad y de chacras más grandes, está bajo agua, ¿no es cierto? Realmente un panorama increíble de describir y de ver, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que hay sobre los campos y esa masa de agua que se mueve en flujo laminar, o sea, no forma cauce, sino que se va moviendo como mantos de agua que va moviéndose lentamente hacia el este y también hacia el sur, así como usted dice, ¿no es cierto?, ingresando ya en la provincia de Santa Fe, donde también va a seguir causando daños tremendos a la producción. Ujú. Y yo te diría, ahora, ¿qué se hace para paliar esta situación? Porque esto estaría afectando a los productores que ven perder su producción, estaría afectando, en fin, a toda una cantidad de gente. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado para paliar, por lo menos ahora en esta circunstancia, la situación? Sí, yo creo que paliar va a ser muy difícil paliar, ¿no es cierto? O sea, el Estado se quedó un poco, ¿no es cierto? Si bien hay causas cercanas y causas de más largo alcance que ahora vamos a charlar, este, pero tenía el mejor tiempo de prever porque hubo varios meteorólogos que previeron que estas lluvias iban a ocurrir porque hoy el clima se está prediciendo con bastante anticipación y con bastante exactitud por los modelos que hacen los climatólogos. Ujú. Y en este momento puede paliar a las poblaciones rurales y urbanas y suburbanas de la zona, tratando de que tengan un lugar donde vivir, los que han perdido todo, y en muchísimos casos de llevar provisiones y comida y a los albergues, a la gente que realmente no tiene esas posibilidades. Mucha gente, los productores, vamos a decir, mucha gente a lo mejor en lo personal puede arreglársela solo, pero viene el problema gigantesco que han perdido
toda la producción, o sea, y eso el Estado no creo que tenga recursos como para solventar esa pérdida gigantesca de cientos de miles o de millones de toneladas de producción agropecuaria perdidas. Claro. También hay muchos casos que no solamente han perdido la producción, sino sus equipos se han visto inundados, o sea, tractores, cosechadoras, sembradoras, un montón de gente que no ha podido sacar, no ha podido, simplemente no ha tenido dónde llevar los equipos y ha perdido, o por lo menos va a tener que gastar muchísimas grandes sumas de dinero en la reparación y puesta en funcionamiento de vuelta. Y los suelos que también quedan afectados porque quedan erosionados, quedan aplastados, quedan en un estado que bueno, va a costar mucho recuperar, ¿no es cierto? Entonces, realmente es un golpe muy duro a todo el aparato productivo y a toda la sociedad chaqueña, un golpe durísimo. No creo que el Estado tenga recursos como para paliar esto, o sea, más que en la parte social y en la parte de la población en sí misma, pero la parte productiva tiene un golpe mortal. Claro. Humberto, ¿esto podríamos atribuirlo solamente a la lluvia o también a deforestación y a la extensión de esa frontera sojera que parece que lo invadiera todo? ¿A qué lo atribuimos? ¿O es simplemente que una fatalidad que llovió mucho y no hubo nada que hacer? No, yo creo que a grandes rasgos, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un reportaje por radio, pero se pueden, o sea, la lluvia ha ocurrido, ¿no es cierto? Y se puede atribuir un gran porcentaje del daño ocurrido a la falta de montes, porque yo estoy trabajando también en la zona del oeste de Formosa, y ahí tuvimos una lluvia de 400 milímetros seguida de dos lluvias anticipadas y seguida de lluvias de 200, o sea, han caído grandes masas de agua, y como ahí todavía hay una gran superficie de monte, no ha ocurrido el fenómeno de estas inundaciones tan graves que avanzan inclusive sobre los pueblos. Hola. Sí, te estamos escuchando perfecto. O sea, acá en el suroeste chaqueño y en el este de Santiago del Estero es el lugar donde más se ha desmontado de Argentina, o sea, se ha borrado del mapa los montes, entonces realmente los montes tienen una capacidad de absorber agua muy importante. Eso no ha ocurrido, o sea, el agua se deposita simplemente sobre la superficie del terreno, no se infiltra, entonces después se tiene que mover en mantos hacia donde pueda moverse, ¿no es cierto? O sea, pueblos, ciudades, rutas, otros cultivos y demás. O sea, la falta de monte realmente ha aumentado el daño en una forma muy significativa, diría trascendental. O sea, eso es un punto desde el punto de vista de los efectos de la lluvia y la falta de monte. Pero yo creo que hay otro punto que no se menciona, que tampoco está mencionado ni siquiera en la ley. Usted sabe que hay una ley, la 26331, que es la ley, se la conoce como la ley Bonazo, sí, que es la de presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos. Sí. Y ahí se menciona una serie de servicios ambientales que presta el monte, pero yo creo que el más importante para la región chaqueña, para nosotros del Chaco y la región del Chaco, del Gran Chaco argentino, del Gran Chaco americano, que es la formación del clima, eso no se menciona en la ley. Se mencionan muchos casos y muchos lo van a escuchar seguido sobre la producción o reducción de gases de efecto invernadero que acumulan la temperatura del aire, de la atmósfera de la Tierra y bueno, y produce más o menos lluvia. Pero en el caso del Chaco, nosotros tenemos una incidencia no indirecta como es la de los gases de efecto invernadero, los gases que hay, sino tenemos un tema directo en la formación del clima, porque al desmontarse millones de hectáreas, yo creo que entre el Chaco, Santiago, Salta, Formosa, tiene que haber cerca de 10 millones de hectáreas desmontadas. Qué bárbaro. Y si le sumamos el Chaco paraguayo y Bolivia, son alrededor de 25 millones de hectáreas desmontadas. Entonces, del bosque chaqueño, del monte chaqueño, que es el único monte del mundo, el único monte subtropical del mundo, el subtropical continental. Ajá. Usted fíjese, me tomo un minuto. Sí. Se va a la misma latitud de África y está el Kalahari, ¿no es cierto?, el desierto del Kalahari.
sigue para hacia el este, se encuentra con el gran desierto australiano. Y en el hemisferio norte sigue el trópico de Cáncer, y está el desierto de Chihuahua y de Sonora. Después se va al África, está el gran desierto del Sahara, el gran desierto de Arabia, y así. O sea, todos los subtrópicos continentales son desiertos, Ajá. menos el del Chaco, que tiene todavía algo del monte chaqueño, ¿no es cierto? Esto es un fenómeno muy importante, porque como usted dice, con el afán de ampliar la frontera agropecuaria y decir, entre comillas, vamos a poner productivas esas tierras, se sigue desmontando y sembrando soja y otros cultivos. Pero no se comprende que cuando uno descubre el suelo, cuando uno le saca la capa protectora a estos montes subtropicales, que son a estos suelos subtropicales, que la capa protectora son los montes, los bosques chaqueños, el suelo se recalienta y entonces se produce un cambio en el clima, o sea, pero un efecto directo, o sea, no es un efecto indirecto, es un efecto directo. Claro. Entonces, usted habrá escuchado, y la audiencia habrá escuchado muchas veces, el fenómeno El Niño, que Sí. ocurre sobre el Pacífico, las aguas del Pacífico, desde las costas del Perú hasta las costas de Asia, ¿cierto? Hay el agua caliente se concentra en las costas del Perú y produce el fenómeno del Niño, ¿no es cierto?, que produce graves trastornos de clima como el actual. En este momento hay un Niño que está actuando sobre la costa del Perú. Y eso ocurre porque los vientos alisios, que son los que normalmente ocurren sobre el Ecuador desde toda la historia, empujan las aguas de los mares desde el este hacia el oeste. Cuando Claro. los vientos alisios se debilitan, entonces no pueden empujar el agua caliente del Océano Pacífico en este caso, y ocurre el fenómeno del Niño. Y los vientos alisios se originan exactamente acá en esta zona, ¿cierto? Se originan en los subtrópicos del mundo y de los mares también, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros calentamos el suelo, producimos un debilitamiento de los vientos alisios. Entonces se producen esta serie de fenómenos que alteran el clima de la Tierra y que producen estas grandes inundaciones y sequías en otros lugares. Entonces nosotros estamos jugando con fuego y estamos promoviendo algo que nos puede llevar a la perdición total. O sea, si seguimos desmontando, los daños van a seguir ocurriendo de una forma no podemos medir qué puede ocurrir, ¿no es cierto? No podemos medir. Claro, Entonces, o sea que pueden ser irreparables. Claro, puede ser irreparable, puede ser. Algunos hablan de llevar la pampa húmeda al oeste del Chaco, de Formosa y de Bolivia, pero también puede ser que llevemos el desierto hasta Venado Tuerto. Claro. Entonces, ¿cuál es nuestra inteligencia de promover estos grandes cambios climáticos que ya nos están afectando de una forma impresionante? El año pasado mucha cosecha se perdió, no solamente en esta zona, sino también en la zona núcleo, ¿no es cierto?, por sequía primero y después por inundaciones. O sea, nosotros estamos jugando realmente con fuego, estamos sentados en un barril de dinamita, y muy alegremente seguimos desmontando, muy responsablemente seguimos desmontando y haciendo todo este tipo de cosas que realmente nos pueden nos están llevando a la ruina. El Chaco en este momento es una tragedia, el Chaco está arruinado. Entonces, en algún momento nuestros dirigentes, nuestras autoridades nacionales, provinciales, de todos los signos, digo, porque esto no es solamente de este gobierno, claramente, sino todos han empujado el desmonte y la alteración del clima. En algún momento se tienen que sentar a pensar en forma inteligente y analizar qué es lo que estamos haciendo. Sí, bueno, dejas un panorama, lógicamente que tenía muchísimas preguntas que no nos van a dar el tiempo, así que en otro momento también la vamos a seguir. Pero para dejar una cuota de optimismo, que en general nosotros tratamos desde el programa tener un optimismo serio, ¿no? Un optimismo fundado, no un optimismo tonto, que es el que abunda en la Argentina. ¿Qué se puede hacer de aquí en adelante? Por un lado, respetar y cumplir la ley. Y por otro lado, ¿cómo se puede ir reparando en el corto y en el mediano plazo este desastre ambiental que estamos haciendo? Y que, bueno, como ustedes dicen, en primer lugar hay que cumplir la ley y dejar de desmontar, ¿no es cierto? O sea,
volver a analizar y sentarse a estudiar responsablemente qué intervención se puede hacer en esta zona del país y del Gran Chaco americano. Responsablemente lo que ocurre en Paraguay es realmente un crimen de lesa humanidad. En Paraguay están desmontando todo, o ya han desmontado todo. Y nosotros estamos siguiendo el mismo camino. O sea, en algún momento debemos, como usted dice, parar la pelota y pensar realmente lo vamos a hacer. Y realmente, analizando el problema con seriedad, las medidas de mitigación, de comenzar a sembrar, no grandes masas boscosas, porque eso va a llevar muchos años, pero ir por lo menos formando cortinas o reponiendo las cortinas en los lugares estratégicos, que aparte favorecen notablemente a la producción. Claro. Yo creo que debería ser el primer paso, y es una respuesta bastante rápida, por supuesto, bastante rápida en términos de medio ambiente. O sea, estamos hablando de que si empezamos ahora, en 25 o 30 años vamos a ver buenos resultados. O sea, que lamentablemente no es lo que los gobiernos piensan, porque todo el mundo está pensando en las próximas elecciones y le importa un pito lo que ocurra dentro de 25, 30, 40 años. Pero yo, como profesional del campo, con 40 años de profesión, le digo que la vida pasa rápido, y si se pudiera hacer algo, se verían los resultados. O sea, deberíamos actuar responsablemente como para empezar a diagramar un sistema de recuperación de ambiente y de preservación del actual, que bueno, no lo veremos nosotros, pero tenemos la responsabilidad de dejar a las generaciones de chaqueños, de argentinos y de productores que nos sigan una cosa que funcione y no una cosa fundida. Así es. Ahora, te hago una pregunta colateral, pero ¿no sentís que desde el punto de vista cultural se ha perdido ese cariño por el árbol? Porque yo era chiquito, en la escuela primaria, y me enseñaban una suerte de cancioncita que decía, es el árbol un amigo, ¿no? Que obliga a la gratitud. Es decir, porque decía la canción y nos inculcaban esto de la importancia del árbol. Y ahora da la impresión de que hay una total impunidad para barrer con ellos sin que el Estado mire otra cosa que la recaudación por las retenciones de soja o el pago de impuestos a las ganancias, y omite cualquier situación de amistad, digamos, por decirlo en términos quizás muy particulares, con quien nos ha protegido y nos ha permitido la vida. Por otra parte, sin árboles no habría vida. Sí, mire, lamentablemente acá yo desde siempre escucho, es un monte que no sirve para nada, ¿no es cierto? Porque hablando del monte impenetrable, el monte chaqueño que ocupa la porción del Gran Chaco americano, es un monte que no sirve para nada, diciendo que los árboles están enfermos, que no tiene valor maderable, ¿no es cierto? En realidad, acá ha habido una extracción de madera durante 100 y pico de años, 150 años quizás ya, y realmente como ha sido una tala selectiva, que no hay que confundir con desmonte, ¿no es cierto? El desmonte, cuando se saca totalmente el monte, la tala selectiva es que durante toda la vida se sacaron los mejores ejemplares y se dejan los enfermos, los torcidos, los feos. Entonces, lógicamente, el monte es un monte enfermo, un monte que está en regresión, porque se han sacado todos los ejemplares buenos y han quedado los enfermos, entonces el monte, claro. Estamos haciendo una selección inversa. O sea, entonces es muy frecuente escuchar que los productores dicen, este es un monte que no sirve para nada, pero no piensan en nosotros, en los servicios ambientales que estamos hablando, ¿no es cierto? Que es, aún así, deteriorado y en regresión como está el monte chaqueño, aún así presta un importantísimo servicio al Chaco y a toda Argentina y a toda la humanidad de preservación del clima, preservación del suelo y preservación del aire. O sea que realmente eso que usted dice de una falta de conciencia o de volver a enseñar los principios por los cuales debemos amar a los árboles, ¿no es cierto? Amar al monte, tiene que volverse cultura. Tenemos que recuperar la cultura de querer al monte y entender que ese monte es el que nos da vida, es el tapón verde que impide que el desierto avance sobre Argentina, y nosotros estamos tratando de sacarlo. Qué bárbaro. Humberto, ya la última pregunta que te hago, porque se nos ha ido el tiempo, pero desde ya que te voy a volver a molestar más adelante. Pero sí te quiero preguntar por la situación de los pueblos originarios, que también para algunos da la impresión de que
como quieren ampliar esta frontera productiva, son una suerte de estorbo que se los quieren sacar y los criminalizan, los persiguen. ¿Cuál es la situación que se está viviendo allí por Chaco y por Formosa, con los Wichi, con los pueblos originarios? Bueno, realmente, Mario, es una cuestión bastante larga de charlar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en ambos casos, en Formosa como en Chaco, realmente es una cosa lamentable. Mire, yo vine el sábado de Formosa y la situación en el departamento Ramón Lista, que es el departamento más pobre del país, Uh-huh. y siento que debería ser el más rico porque sacan petróleo. Hay varios pozos de petróleo que sacan de hace 30 y pico de años, sale petróleo en abundancia, y sin embargo ahí no ha quedado un centavo. Es el lugar más pobre, no hay ni camino. Mire, los maestros para enseñar tienen que ir. Es una situación inenarrable, que después otro día la vamos a tratar. Bien. Pero lo que puedo decir así brevemente es que a los pueblos originarios del oeste de Chaco y de Formosa, así como a los pobladores criollos que también viven ahí, realmente no se los considera para nada, se los considera para una sola cosa, que es el voto en la época de las elecciones. Y después, punto. Nunca se hace un trabajo serio para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus posibilidades laborales, sus posibilidades de desarrollo. Eso no se ha hecho. Eso yo lo conozco hace 30 y pico de años que fui la primera vez en forma profesional. Ya había ido antes como viajero común, pero en forma profesional ya hace como 35 años que voy, y no se ha obtenido ni un centímetro de programas o planes de desarrollo serios. Hay una serie de planes y programas de desarrollo, se vuelcan decenas o centenares de millones de dólares y de euros, porque viene mucha ayuda de la Unión Europea, Uh-huh. pero siempre sin un verdadero proyecto, un verdadero plan, y que contemple. O sea, un plan se debe elaborar desde el momento cero con la propia población beneficiaria, o sea, con los propios pueblos originarios, con los propios criollos que vienen ahí desde hace 100 y pico de años. Sin embargo, eso hasta ahora no se hace. Y entonces vemos las consecuencias. Hay un descontento muy grande, hay una falta de posibilidades que está provocando un descontento, y va a ir empeorando, va a ir empeorando. En Formosa la situación es más grave que acá. Ya empezó hace unos 3 o 4 años a haber movimientos ya con situaciones de violencia, ¿no es cierto? O sea, enfrentamiento con la policía, se prenden fuego a los hospitales, a las escuelas, a los móviles policiales. Acá todavía no ha empezado, pero ya ustedes tienen noticias de que hay un resquemor importante entre la población originaria, y los gobiernos van siempre con lo mismo, de tratar de calmar y asegurarse el voto en las próximas elecciones, y es todo, ¿no es cierto? Y mucha ayuda se recibe de Buenos Aires. Hay muchas personas importantes y muy loables Uh-huh. que mandan una gran cantidad de ayuda al impenetrable y también al oeste formoseño, pero eso, son ayudas, Claro. ¿no es cierto?, que son muy importantes para la población, y ojalá que las puedan seguir mandando. Uh-huh. Pero son ayudas. De soluciones no se trabaja en nada, o sea, no se trabaja en la búsqueda de soluciones, que es la responsabilidad que deberíamos afrontar seriamente. O sea, la ayuda es una ayuda, pero soluciones, Sí. nada por ahora. Bueno, Humberto, por razones de horario tengo que cortar, pero me quedaron una enorme cantidad de preguntas por hacerte. Te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de permitirnos este reportaje, y de hecho, si te puedo comprometer para el mes que viene, volver a molestarte. Pero con mucho gusto, con mucho gusto. Por favor, que me avisan más para que esté con señal, y con todo gusto el tiempo que quieran. Bueno, lo tuyo fue excelente, fue una lección lo que nos diste, además, por tus conocimientos como ingeniero, de manera que para nosotros ha sido un gusto, y creo que este programa después, en esta parte, la vamos a difundir en forma autónoma, porque realmente nos interesan estos temas. Te mando un fuerte abrazo y hasta siempre. Bueno, un abrazo y saludos a toda la audiencia. Un abrazo. Gracias, chau. Hemos hablado con Humberto Ramírez Arbo, desde Chaco.